buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de la conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Ya estamos con varios de nuestros contertulios. Espero hayan tenido una buena semana. Daniel, ¿siempre tiene alguna de esos temas o preguntas? ¿Tiene Sí. Sí, bien. Tengo dos, ustedes elijan. El primero es que me puse a investigar un poquito por internet propuestas de mejora. Encontré un consultor que proponía lo que se llama TLC, Teoría de Restricciones, Lean y Six Sigma. Entonces su alocución dice, ¿por qué no aplicar cada una por separado? Y si es buena utilizarla, digamos, en forma conjunta. Entonces en algún momento habla de las limitaciones de TOC. Y yo me las anoté para que si quieren las discutamos. Claro. Yo estoy de acuerdo, en otras no. Y el otro tema es cómo presentar TOC, porque ya hemos probado muchas cosas. Y en realidad lo profundo, el otro día hablando con un amigo, es que cuando presentamos TOC, muchas veces la percepción que tienen del otro lado es que, bueno, en algún punto el gerente o el director dice, bueno, es un indicador nuevo de tantos de los que tengo, y en realidad lo que tendríamos que transmitirle, y que a veces les produce, o quizá a uno mismo le produce un cierto temor, es decirle, miren muchachos, le vamos a cambiar toda la forma de gestionar. Todo lo que están haciendo ahora no es correcto, y entonces eso golpea, pero me parece que sería más fácil ir por ese lado que utilizar la técnica tradicional, ¿no? De capacitar y que vayan entendiendo. Y es un poco así, como que cuando el médico te dice que tenés una enfermedad mala. Terapia de shock. Sí, porque en algún punto me ha pasado esto de que, bueno, sí, es un indicador más, bueno, una forma más de manejar la producción o la cadena de abastecimiento o a la gente. Y en realidad le estábamos diciendo que tienen que cambiar la forma de pensar. Sí. Así que bueno, ahí está el tema. Yo lo que decía, bueno, el mensaje tiene que ser, vamos a patear el tablero, y todo lo que hacían hasta ahora está casi todo mal. ¿Ya? Sí. Pues Y yo como A mí me te pasó y me dio doy... resultado, les digo, Sí. porque en algún punto esa persona todavía sigue diciendo que cuando yo en algún momento le dije, mira, estás haciendo todo mal, tenía dos opciones: o me mandaba la M, o Sí. me escuchaba porque parecía que lo que le estaba diciendo tenía cierto sentido. Sí. Pero depende de cada persona, no sé. Sí, ¿Cuál sería la estrategia? pues yo te diría, eso que acabas de decir es válido. Antes de comunicar cualquier cosa, uno tiene que aprender a entender o prepararse para con quién está hablando. Si uno toma el video animado de Eli de los 4 cuadrantes del cambio, ¿cierto? De resistencia, ¿quién se resiste al cambio? Hay personas que tienen en la cabeza la preocupación por todo lo que va a salir mal. Otras tienen preocupación por los problemas que tiene hoy en día que no puede resolver. Otro está pensando en las cosas que más le gustan y que no quisiera estar ahí. Otro está pensando en las cosas grandiosas que quiere hacer y la motivación interna que lo lleva a eso. Pero uno tiene que alinearse con esa lógica de dónde está parada la persona y cómo es. Y también si es analítico, si es más sensible, llamémoslo así. Como todas las clasificaciones que hay te ayudan a normar un poco cómo me tengo que comunicar, cómo soy más efectivo transmitiendo el mensaje. Eso es lo primero. La otra cosa es que yo creo que... Sí, sí. perdón, adelante. Sí, no, yo quería compartir de eso, Javier, que usted dice, es que depende mucho de dónde está la persona, dónde está la empresa, porque si tiene resultados medianamente buenos, se va a morir si le dicen todo lo que ha hecho está mal. ¿Y cómo? Si tengo resultados medianamente buenos porque creen que tal vez no pueden mejorar. Sí, es correcto. Y parte del tema está en que igual, cuando uno dice, como decía Daniel, patear el tablero, yo creo que uno tiene que
que también es pensar en el proceso que uno lleva. Esto siempre es un proceso. O sea, en este momento yo digo, voy a patear el tablero es porque alguien ya me dejó entrar a la empresa, estamos sentados en la oficina, ya hablamos de algo, ya comenté, ya saben quién soy. O sea, hay todos unos previos que nos saltamos. Llegamos a la reunión donde les digo, todo esto que están haciendo una porquería, y ya más o menos les dije de qué se trata, ¿sí? Entonces, yo creo que son estilos y formas de hacerlo. Si la persona tiene dos dedos de frente y ha llegado ahí retando muchas de las cosas que hacía, tiene capacidad de aprender. Yo creo que esa lógica de golpear el tablero es primero pedir permiso y después pegarle, ¿ya? Creo que eso es más efectivo que simplemente pegarle, porque si no uno lo sorprende y la reacción es acción y reacción. Hay un rechazo inmediato y a veces hay gente que se ofende, que obviamente uno no quiere romper la comunicación. Y de la otra forma, digamos que si no es patear el tablero, sino que es la capacitación y todo eso, yo creo que todo eso de la capacitación y maduración y que la gente vaya asimilando, para mí es lo que debería ser siempre nuestra estrategia de marketing, porque estamos hablando de ideas, ¿sí? Y últimamente he estado mucho pensando en esas cosas, porque al final lo que Eli tenía era una idea y es muy parecido a lo que pasa en política y en lo que pasa en filosofía y en cómo uno encara la vida. Entonces al final uno tiene que ser capaz de vender una idea, ¿sí? Y la idea en este caso es la lógica sistémica, la lógica del recurso restrictivo, que es mucho más efectiva que seguir haciendo lo mismo que todo el mundo viene haciendo. Entonces, al final creo que otra de las cosas que he ido aprendiendo es que todo esto siempre al final termina siendo batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? Esto nunca es una batalla entre países ni ejércitos. Eso masivo no existe. Lo único que existe masivo para nosotros puede ser medio marketing, pero al final la venta, la persuasión es cuerpo a cuerpo. Entonces tenemos que convertirnos en maestros del Zen, es decir, nada nos puede perturbar. Somos estoicos a más no poder. Después tenemos que tener un nivel atlético, intelectual fenomenal, es decir, tenemos que ser judoka, karateca, tenemos que saber MMA, o sea, golpear, pero con todo, se vale todo, ¿sí? Para patear el tablero, pero también tenemos que saber de kinesiología, tenemos que saber de neurocirugía, o sea, porque al final estamos lidiando con personas que si uno dijera ya, este es puramente reptiliano, este es puramente cerebral, intelectual y lóbulo frontal, perfecto. Pero resulta que los seres humanos somos una mezcla de todas esas cosas. Y ahí es donde tenemos el problema. Que Pero nuevamente, mira, sí, ayer sí. hablando de Perdón, otra cosa, esas son las ideas que se me ocurrieron así muy rápido, Daniel, con lo de la persuasión. pero hablando de otra cosa, no Sí, de ir a no, tranquilo. implementar una productividad o algo, sino que otro tema. Me comentaba una persona que estaba tratando de convencer a otra y que después de como media hora conversando, el interlocutor, le dijo, sí, pero sabes que a mí eso de la lógica ya me tiene un poco cansado. Entonces, cuando me dijo eso, yo le dije, bueno, pero ¿y qué? ¿Seguiste tratando de razonar? Porque cuando a uno le hacen esa declaración, o sea, lo único que yo pues atinaría a decir es, te tiene cansado la lógica, o sea, tú ya no quieres razonar nada. O sea, no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos conversando o qué estamos haciendo? Es que es el único, o sea, es lo mismo de siempre. La persuasión tiene estos dos aspectos y la sexta capa de resistencia que nos decía Eli, ¿se acuerdan? Eran 6 capas. Las 5 primeras son todas racionales, que hay que ponerse de acuerdo en problemas, en la solución, que se pueden superar los obstáculos, todas esas capas. Pero la sexta capa que decía el temor no verbalizado, en realidad es la amígdala, la que esta
mecanismo de defensa reptiliano, como le dicen ahora en la neurociencia, le da o no permiso al neocórtex para que se ponga a analizar cosas, porque eso gasta mucha energía, gasta excesiva energía ponerse a pensar y a razonar. Y entonces ese mecanismo de supervivencia y de defensa que dice le vamos a gastar uno tiempo a escuchar, tiene varios aspectos, pues ya lo hemos conversado tantas veces, pero el tema es que si no le da, o sea, no entra en el razonamiento, da lo mismo lo que uno diga. Exactamente. En términos de, o sea, no es que dé lo mismo lo que uno diga, lo que uno tiene que hacer es decir cosas entonces que no tienen que ver con la racionalidad, sino que ya empieza uno a apelar a otro tipo de cosas, pues, a apelar a alguna emoción. Sí, Hay que provocar una emoción. táctica emocional estilo Voss o Sí, empatía táctica. el Chris Voss. Sí, Chris Voss. No el Voss de ahí de porteño de Buenos Aires. ¿Y vos qué? No, el negociador con terroristas. Pero ¿qué? Con el segundo tema lo podríamos ir mechando, a ver que quizá nos ayuda a pensar. Esta persona decía que la limitación de TOC es que involucra solo a la gerencia y no a los demás colaboradores. Pero Eso, ¿cuánto sabe de TOC esa persona? Bueno, no sé, es lo o sea, que... no, la idea, yo te iba a preguntar que quién era la persona y mejor no lo pregunte porque creo que ya sé quién es. Es un video corto y creo que ya sé quién es, pero lo que a mí me parece, échense no, el cuento completo si está publicado el video. Sí, pues vayan y búsquenlo en YouTube, ahí está. Sí, está. Busquen Pero bueno, TLS y les va a aparecer. discutir eso. Sí, es muy bueno, pero por ejemplo, cuando uno habla de esa limitación, la reacción nuestra inmediata, así, de piel, fue, no ha implementado nunca TOC. O sea, la gente piensa, y nuevamente, siempre cuando uno dice algo, revela las piezas que le faltan del rompecabezas, ¿sí? Y el grado de entendimiento que tiene la profundidad. Y por eso yo hablo mucho para que me digan en qué me equivoqué, porque constantemente estoy metiendo la pata. Creo que algún chiste lo hicimos con el Fish en algún momento, que él siempre me decía, Javier, tú eres el mejor ejemplo que tengo. Y yo me sentí orgulloso hasta que me dijo que era el mejor ejemplo de qué no hacer. Probablemente lo que conozcan sean las soluciones generales y no la profundidad del pensamiento. Por eso lo dan como No, inclusive si digamos que conocen las herramientas de pensamiento, porque pues estoy asumiendo de dónde viene la fuente. Y cuando uno dice, listo, conocen las herramientas de pensamiento y pueden armar árboles de realidad actual, pueden armar nubes y todo eso. Pero al final siempre están, la lógica con la que han aplicado eso siempre es en el círculo de la alta gerencia para definir la estrategia y se van. ¿Me explico? Después implementen ustedes, o sea que tiene una pieza del consultor tradicional donde yo voy, hago el análisis, encontramos el resultado y ahora ustedes van e implementan. Y yo me fui. O sea, la lógica es que yo me quedo aquí y voy a cobrar por resultado, aún en el mundo de TOC no parece estar profundamente arraigada. Y estoy usando ese ejemplo como ejemplo, nada más. ¿Ya? Bueno, ese es mi comentario. Yo sé que hay algunas personas que están aquí. María Eugenia está escondida ahí atrás. No nos está diciendo dónde está. Pero María Eugenia tiene yo un sé que María Eugenia sentido. ha estado testigo en primera línea y de primera mano en una implementación estas últimas 2 semanas. Yo sé porque yo soy el que está implementando y ella es la jefa, así que Yo soy está su pupila, no jefa, pupila. en el No, pero proyecto la el jefa. pupilo aprende, pero manda. En el proyecto está, pero
¿qué es lo que, o sea, desde ese lado, qué es lo que se ve en mi relación con Deyanira? Deyanira es la dueña de una fábrica y yo estoy dirigiéndola, ayudándola para que vaya tomando decisiones en el día a día, imagínate, en el día a día con cada uno de sus operarios. O sea, es solamente para los jefes. No, yo hablo con ella, yo no ir a hablar con los operarios. Yo hablo con ella, pero ella tiene que hablar con sus operarios. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que yo he transmitido? María Eugenia, cuéntanos. A lo mejor yo he transmitido mal también, no sé. ¿Qué es lo que ha transmitido? No, sí, Sí. se transmiten las acciones que se tienen que tomar en el piso. Sí. Nada dice más de la realidad de que TOC es solo con los gerentes, y más bien es go to the Gemba. Es ir Sí. al piso productivo e implementar ahí, escuchar a la gente incluso, y son los que tienen las mejores ideas de las cosas que se pueden mejorar. Incluso usted no ha querido decirles más, y yo le digo, pero dígale qué es lo que tiene que hacer. Y usted, no, ellos tienen buenas ideas. Entonces, ese supuesto está totalmente errado, que solo la gerencia, pues. Pero aún así, lo que nos ha pasado es que yo la dejo un día nada más, y se empieza a desviar. Pero eso es porque llevamos una semana. Yo creo que hay que hacer un acompañamiento por lo menos de 2 a 3 semanas. Oye, se fue el doctor, parece que el almuerzo tenía alguna prioridad. Bueno, a lo mejor ya volverá Javier. Y le vamos a dar la bienvenida a Mauricio Contreras, que es un periodista amigo mío, y que lo tengo invitado aquí para que nos escuche hablar, porque Mauricio es una empresa que se llama Reseteo, y es fantástica, que a uno lo escucha, se ríe bastante de uno, y le dice, ¿y a ti quién te entiende? yo le voy a traducir al resto del mundo lo que tú dices. ¿Estás ahí, Mauricio? ¿No? Para darte la bienvenida a este grupo. Parece que en este momento fue a hacerse un café. Bueno, Maru, el trabajo con Deyanira va bien. Por ahora todavía veo que está, o sea, yo no diría que está tan súper entusiasmada, porque no la veo que ella me esté buscando a mí para preguntarme dudas de cómo se carga el software o cómo se toma una decisión u otra. Pero por otro lado, cuando hablamos, que hablamos todos los días, por lo menos 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, me dice que está mucho más ordenada, y eso que llevamos 10 días por ahí de implementación, está mucho más ordenada ahí en el piso. Se le han ocurrido ideas de cómo acelerar la restricción, que todavía ella no habla de la restricción. De hecho, ella cree que la restricción es otro recurso, pero hace ya como una semana que yo le pregunto dónde se acumulan las cosas y está clarísimo. En realidad son tres sectores, ¿no? No tienen mucha preparación de material, ensamble y pintura. Yo le dije, yo creo que es ensamble, la restricción. No, me dijo, es la pintura, eso es lo que es ahí. Y entonces, cuando restringimos la entrada de material y que costó... Like from today to yo lo voy a poner en... Listo. Cuando hicimos la restricción de material y se controló el WIP, el Work in Progress, y empezaron a tener mucho menos órdenes, el primer nerviosismo típico es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la gente que está en preparación? Porque quedaron muy rápidamente con muy poco trabajo. O sea, todos los días les tenemos que dar trabajo, pero lo hacen muy rápido.
y quedan libres. Y ahí descubrieron que una vez que han preparado todo lo que tenían que preparar en el día, en la tarde tienen tiempo para ir y ayudar a cosas que hacían en ensamble. Y entonces yo espero que esto se manifieste en mayor producción al final de la semana. Y hasta ayer por lo menos llevábamos 10-15% más de la producción esperada. Vamos a ver cómo va eso. Pero lo que es gracioso es que en estos días, ayer y antes de ayer, cuando nos ponemos a conversar, yo le digo, vamos a liberar 2 o 3 órdenes más. Me dice, no liberen más, que estamos bien atascados en ensamble. No están atascados en ensamble. Antes estaban atascados, ahora tiene suficiente WIP, pero no se nos vaya para el otro lado, porque no vaya a ser que un día que sin trabajo en ensamble, y eso sí que vamos a echar de menos haber trabajado ahí. O sea que hay una oscilación también, va de un lado para otro. Al principio no quiere tocar nada, después dice, esto funciona, esto me recuerda a otra implementación, ¿no? Y todo esto contradice que es para los jefes, Daniel, porque lo que nos pasó en otra implementación fue en Colombia, una empresa muy grande, que están integrados desde hacer el hilo, tejido, confección, diseño de las prendas, confección, distribución y tiendas propias con cadenas retail. Y cuando redujeron los lotes de producción en la línea calcetines, se aceleró todo a una velocidad fantástica. Ya había que reducir a la mitad nada más el lote. Entonces, los que estaban allá adentro tomaron iniciativa y redujeron un cuarto y se aceleró todo. Y redujeron un octavo y ahí tuvieron un problema, pero serio. Serio, como la empresa es muy grande, 3 días o 4 días de producción perdido fueron un desastre. Ahí hubo que hacer trabajo de diplomacia para que entendieran que nadie de Goldratt había dado esa instrucción. Estaba todo por escrito, por favor no vayan a reducir más los lotes, ni siquiera la segunda. Pero bueno, igual siempre uno tiene que tragarse algo. Pero fue la gente del piso que cuando vio que las cosas iban mejor haciendo algo, dijeron, hagamos más de esto. Y eso me recuerda ahora que es uno de los aprendizajes que en manufactura, cuando uno reduce el tiempo, la frecuencia de programación, todo se acelera. Pero si lo reduce aún más, puede llegar a un punto, o sea, yo siempre cuando veo que alguien se está entusiasmando mucho y dice, ¿por qué no programamos diario? Digo yo, es que diario hay muy pocas ocasiones donde la programación diaria de una planta va a funcionar bien. Probablemente cuando los lead times son muy cortos, extremadamente cortos, 2 días o 3 días. Por ejemplo, en fabricación de etiquetas. Ahí los plazos de entrega son 12 días más o menos para el mercado y uno tiene amortiguadores de 5 o 6 días. Puede ser. Pero o etiquetas blancas, que esas son para stock. Ahí uno programa diario. Pero una fábrica común y corriente, o sea, 90 y X%, más del 90% de las fábricas del mundo, yo creo que programación semanal es más que suficiente. O sea, más frecuente que eso puede generar problemas porque empiezan a aumentar los setups
y uno empieza a desperdiciar capacidad en la restricción misma. O sea, y yo lo hice. Yo hice programación diaria en una fábrica y me cargué el 60% de la capacidad de producción, que no produjo un daño inmediato porque justo estábamos en una semana de transición donde tenían excesos de inventario, entonces necesitamos que se activara el 30 o 40% de la capacidad. Pero yo me di cuenta ahí rápido que esto iba mal. Entonces hubo un poquito de inercia, entonces la semana siguiente sí les golpeó. Y me dijeron, ves que está equivocado, que no tiene que ser diario. Y yo les dije, sí, sí, yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo semanal. Pero en la comunicación, de pronto, no todo el mundo entiende rápidamente todo. Hay que transmitirle todo esto hasta el último operario, qué es lo que uno está tratando de hacer. Tal vez no con toda la estrategia Yo podría de los próximos 5 años. Pero... Digamos, una cosa, Matías, a mí me pasó de cometer ese error. Hicimos una capacitación a la gerencia y la gerencia dijo, bueno, probemos, atamos la cuerda y cortamos a la mitad el lote, ¿no? Claro, el primer día, ¿qué pasó? Había mucho inventario en proceso y mucho inventario de productos terminados. Entonces, los primeros días, primer día, prácticamente las primeras operaciones no tenían órdenes de trabajo. El segundo día tampoco. El tercero, la gente se empezó a poner muy nerviosa porque nadie le había dicho qué pasaba, y de una actividad febril todo el tiempo a que el gerente de producción le dijeran no hagan nada, no hay orden de trabajo. Y entonces me decían, están tratando de conseguir materiales de todos lados, prenden los hornos. Y ahí, bueno, ahí es cuando la realidad te golpea y dice, bueno, tráelos que vamos a ver todos la película La Meta, y vamos a charlar de qué se trata. Y una vez que hicimos eso, la gente se calmó y se dio cuenta de qué se trataba. Pero si no, pasaba eso, de que la tensión era tan alta que la misma gente preguntaba qué pasaba, qué estaba pasando con la empresa. Y, Bueno. Eso ya no. Más de todo desde el libro, pero también está énfasis en todos que se entienden cuando explicamos el que es invitación a ¿todos escuchan mal, Elena? Yo escucho entrecortado. Sí, se había cortado. Se escucha entrecortado. Okay. Lo siento, Elena. A ver si ahora mejor se escucha mejor, sí. Ok, perfecto. Ya me quité los textos. Bueno, comentaba que esa es la parte de TOC, ¿no? Lo que estaban mencionando ahorita como ejemplos, que es yo digo que es la simplicidad al entendimiento de realmente cómo funciona la manufactura y todo lo que pudiéramos tener, ¿no? En donde les explicamos a las personas lo que se refiere a TOC y que esa simplicidad TOC te invita a ir al Gemba. Al Gemba es el lugar donde ocurren las cosas y no solamente manufactura, sino también almacén, sino también planeación. En todo el sistema es esa parte que TOC te invita a integrar a todos. Y yo lo veo desde esta parte, o lo he visto desde esta parte, que TOC es la cimentación, y a veces la cimentación es lo más simple, ¿no? Pero de cierta forma te hace tener la firmeza. Si vemos una casa, la cimentación pues lleva la parte de la grava, los cementos, las varillas, cosas más. Son pocas las cosas que se necesitan, pero se crea una gran firmeza, ¿no? A comparación que cuando ya estás con la casa y le metes que las ventanas, que el adorno, que esto es lo más caro y lo más complejo porque no te tardas en decidir qué le vas a poner. Pero que esa simplicidad te da la fuerza de entender realmente a todas las personas y que empieza desde los operadores, y lo vemos en la industria, empieza desde los operadores y la parte de soporte somos los que apoyamos y servimos a los demás, porque las mejores ideas ocurren ahí. A diferencia cuando yo veo que los demás sistemas empiezan desde arriba, desde el análisis, desde la investigación, más acá arriba,
que nos tardamos un poquito más en llegar al nivel operativo y que a ellos lo comprendan de tal forma. Pero cuando partes que el TOC y empezando con la simplicidad de los 5 pasos, ¿no? De esta parte de primero identificar las restricciones, observar, explorar, explotar todas esas partes, los operadores se enganchan, el nivel operativo se engancha, el siguiente nivel se engancha, el siguiente nivel se va enganchando porque van comprendiendo ese sistema, ¿no? Y como yo a veces les menciono es, lo que estamos haciendo hoy es solamente una forma en la cual podemos estar pensando y creando las cosas, pero puede haber muchísimas más posibilidades y entre esas está el TOC, que es una parte que nos ayuda a cimentar para llevar a implementar todo lo demás que quisiéramos implementar si fuera el caso, ¿no? Pero nos da así como que el saborcito más firme, la cimentación más firme para hacer todo lo demás. Yo creo que con este entendimiento nos puede realmente tener firmeza en todos los demás sistemas que quisiéramos implementar de alguna forma. No sé cómo lo ven ahí. Elena, una consulta. ¿Y vos les decís que es teoría de las restricciones o solo les das como lineamientos? Porque he visto que yo sigo a todo el mundo de teoría de las restricciones en LinkedIn. Todo el que yo veo que habla de TOC, yo lo sigo en LinkedIn. Yo quiero aprender todo lo que pueda. Pero he visto que mucha de la estrategia es ni siquiera mencionar teoría de las restricciones, sino simplemente vamos a hacer y no importa que la gente sepa o no sepa y ni siquiera la voy a instruir en teoría de las restricciones. ¿Qué te ha funcionado a vos? Lo que me ha funcionado es decirles, explicarles de dónde viene. Les explico la parte de la meta, inclusive se hacen ejemplos o con ideas, ¿no? De que ellos puedan empezar a anotar y que se lo lleven como ejemplos desde casa. O sea, que cuando ellos estén en casa también estén viendo TOC, porque les ayuda a que cuando ya están aquí en la operación, dicen, ingeniero, mire, me acuerdo que hice esto y mire cómo ves y hacemos esto y empiezan las ideas. Y ellos también se lo llevan a casa y como decían, ahora que estudié esta otra parte que me preparé en el funcionamiento psicológico del ser humano, veo que TOC está en esa parte de los principios, ¿no? De la manufactura junto con esto otro. Entonces, cuando tú le empiezas a dar ejemplos a las personas de lo que viven día a día, es más fácil que se vayan enganchando. Y, por ejemplo, algo bien sencillo es la televisión, ¿no? Podemos tener la televisión encendida y puede haber ruido. O puede nada más estar encendida y ni siquiera le estoy poniendo atención, ni siquiera la estoy viendo, pero ahí la tengo. Y es como tener un equipo que está produciendo, pero que no tiene un fin específico la producción que estoy haciendo. O sea, no va a estar a venta, se va a ir a almacenar en alguna parte. Voy a jalar inventarios, que en este caso estoy jalando luz, electricidad, estoy jalando, si tengo internet, pues estoy jalando los datos, todo esto, ¿no? Y ahí está, y no le estoy sacando provecho y se está yendo a un pantano, de alguna forma. Pero si yo agarro la televisión, ese equipo que tengo ahí, y ahora sí que pongo algo que me nutra, algo que yo pueda aprender, algo que yo me pueda desarrollar, como es el caso que estamos ahorita utilizando nuestra computadora, nuestros tiempos, pues entonces ahí ya estoy siendo productivo y ahí estoy esa parte de explorar y de explotar ahora sí que las cosas que tengo en este momento para sacarle ese provecho y sacar un producto o un servicio terminado, que esa es mi preparación de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando tú le empiezas a meter ejemplos a las personas de lo que viven ahí, pero también ligado contra lo que viven o pueden estar en contacto directo todos los días, empiezas a hacerle switch y empiezan a crear ideas. Y las mejores ideas cuando estamos en manufactura vienen de los que están casi el 100% en el piso, ¿no? Entonces ahí, esa ha sido mi experiencia. Hay gente que nunca se había preguntado algunas cosas y entonces tienen confusiones en el día a día, viendo noticias, viendo, no sé, y no saben distinguir entre lo que es estrategia y lo que es táctica, por ejemplo, o lo que es un principio o lo que es una aplicación.
Y recuerdo una vez que estábamos en Israel con unos clientes y yo le hice esta distinción a un grupo porque yo los veía que estaban discutiendo de qué aplicación o cómo hacer la aplicación en su empresa en particular. Me parece que era manufactura, no me acuerdo qué era lo que necesitaban. Y yo le dije, pero espérese un momento, ustedes están muy concentrados en todo esto de la aplicación, pero no vayan a perder de vista cuál es el principio, qué es lo que queremos lograr aquí o qué es lo que nos va a llevar. Entonces, para poner un ejemplo de lo que es principio, de lo que es aplicación, que se me ocurrió hace tiempo, una cosa que pues, la mayoría de la gente hace, que es conducir, ¿no? Uno sabe conducir su auto. Entonces, digo yo, ¿en qué consiste? O sea, ¿cuáles son los principios de conducir? Pregunto yo, ¿cuáles son los principios de conducir? Y me empiezan a decir, bueno, saber las leyes de tránsito. Me dicen otros, uno sabe cómo encender el motor y con los pedales, pues si es automático o si es manual, depende si es que hay que ir sabiendo cómo coordinar el embrague con el acelerador. Se me van dando todas esas instrucciones y yo le digo, o sea, usted se ha centrado en la conducción de un automóvil. Pues yo le dije conducir, no dije conducir un automóvil, dije conducir. ¿Cuáles son los principios de conducir? Entonces, se fija, uno pregunta cuáles son los principios de conducir y le contestan cuáles son los detalles de la aplicación de conducir un automóvil. ¿Y cuáles son los principios de conducir un vehículo? Y son solamente dos principios: controlar la dirección y controlar la velocidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es aplicable para un globo aerostático, para un submarino nuclear, para una bicicleta, para una patineta, para un automóvil, para una moto. Si uno sabe cómo dirigir, o sea, cómo controlar la dirección y cómo controlar la velocidad, si quiero ir más rápido o frenar, ya estoy conduciendo. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Totalmente distinto con un helicóptero que con un automóvil. Cuando uno empieza a entender este tipo de cosas, la claridad es fantástica, pues, porque también se opera desde cosas que pensaba que tenía que hacer obligatoriamente en su fábrica, por ejemplo, o en su casa, o en lo que sea. Y esto lo conversamos el jueves pasado, la diferencia entre estrategia y táctica también. Y esto viene en el libro ese que Andrés, que nuevamente no nos ha acompañado hoy día, Andrés Martínez, un colombiano, es maratonista, entre paréntesis, además de que le fue muy bien con su negocio de vending machines, estas máquinas expendedoras que se ponen en el metro, en la tienda, en lugares. Y le fue muy bien porque empezó a aplicar teoría de restricción, entonces nadie entendía cómo crecía como la espuma su negocio. Y ahora está muy feliz. Andrés nos mandó una recomendación de ese libro que era Think Like a Rocket Scientist, de un turco, Ozan Varol. Y yo estoy entretenido leyéndolo y releyéndolo y tomando notas y apuntes. Y lo que he leído esta semana, ese capítulo donde dice tener la actitud de siempre estar cuestionándose a uno mismo. O sea, en vez de buscar evidencias que confirmen las propias teorías, busque evidencias que las refuten. Así que ese es otro de los principios de teoría de restricciones, nunca decir ya sé. Y eso de esos principios que cuando uno dice voy a aplicar teoría de restricciones, parece medio contradictorio.
porque uno va con mucha seguridad a hacer cosas. Dice, no, usted reduzca la cantidad de órdenes. Pero yo al mismo tiempo, y le pregunto a las personas, dice, ¿nos va a pasar algo malo? Dice, pero ¿cómo? Usted me está recomendando que haga esto. Y yo sé por qué lo estoy haciendo. Pero usted conoce mejor su planta. ¿Qué nos puede pasar de malo? O sea, tenemos que ver. Y pensando en todo eso, en esto de tratar de refutarse a uno mismo, y que va profundizando más en el entendimiento de las cosas que hace, no en manufactura, sino que en el tema de distribución, no sé si han escuchado hablar de los pronósticos. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿por qué nosotros en teoría de restricciones decimos que no usemos pronósticos? Porque están equivocados. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si los pronósticos no estuvieran equivocados? ¿No sería bueno usar pronósticos? ¿Qué pasa si los pronósticos no estuvieran equivocados? O sea, me estoy tratando de refutar a mí mismo, ¿no? Yo digo, no use pronósticos, están equivocados. Perfecto. ¿Y qué pasa si no estuvieran equivocados? Y me pongo a pensar, si no cambio nada más, el inventario no se va a reducir mucho porque el tiempo de reposición va a seguir siendo el mismo que tengo hoy. Y probablemente lo voy a hacer variable si es que sigo usando mínimo y máximo. Ahora, si uso pronósticos y no están tan equivocados, ¿para qué necesito los mínimos máximos? No necesito los mínimos máximos. Voy a reponer nada más que lo que pronostiqué, ya que tengo los pronósticos tan buenos. Pero ¿con qué frecuencia? Entonces, si no cambio la frecuencia, pues el inventario sigue estando del mismo tamaño. A lo mejor reduzco los quiebres de stock, ¿de acuerdo? Los faltantes. Aumentan las ventas. Pero todavía no he mejorado notablemente el sistema. Lo he mejorado bastante. Pero no al punto de que yo pueda apalancar esa mejora en reduciendo ahora la inversión, puedo, junto con no perder ventas por los faltantes, puedo tener mayor mercado o por más portafolio o por más puntos de venta, porque al reducir el capital de trabajo ahora puedo expandirme en la operación. Mejorar el pronóstico entonces no me mejora, o sea, si lográramos un pronóstico perfecto no me mejora la operación notablemente. O sea, o al revés, comparémoslo así. Tengo un pronóstico exacto y lo comparo con la solución de teoría de restricciones sin pronóstico. ¿Y cuál de las dos funciona mejor? Y por ahora va a teoría de restricciones. Ahora, el tema de los pronósticos tampoco tiene mucho futuro porque todo se basa en lo que pasó ya, no en lo que va a pasar. O sea, uno está tratando de pronosticar basado en lo que pasó. Entonces veamos la comparación con teoría de restricción. Entonces yo estoy tratando de refutarme, pero cada vez que trato de refutarme, digo, sigue siendo mucho mejor reaccionar rápidamente a lo que está pasando, captar la señal de la tendencia y reaccionar a eso, que si yo tengo un pronóstico basado en los datos que ya pasaron, tratando de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, no tengo idea. O sea, Pero tratando de Matías, refutar, voy llegando a más convencimiento todavía. Ahí el problema que veo yo respecto a los pronósticos es lo profundo que está arraigado el tema del manejo de pronósticos. Es decir, es una ley que está establecida en muchas empresas que te dicen que el pronóstico es como yo genero mis planes. Tuve una conversación ayer con un ingenio azucarero, no es el mismo Javi, es otro. Ya.
Entonces, Eres una valiente, conversación. eres valiente. Soy valiente. A la Y tercera dije, va la vencida. a la tercera va la vencida, correcto. Y les mencionaba, y era una persona de ventas, un jefe de ventas de una zona. Y él dijo, mira, lo que pasa es que el pronóstico es la herramienta con la cual nosotros establecemos los planes para la producción. Y él está convencido completamente que esa es la manera, la única manera en la cual ellos pueden operar. No existe otra manera. Esa es la única manera en la que están operando. Claro, Sí, o sea, Correcto. uno- es lo que por- conoce. pero fíjate que de ese punto de vista es muy parecido a lo que estaba diciendo Daniel al principio. ¿Pateamos el tablero o no? Irle a decir en su cara que el pronóstico no sirve, ¿ok? Le dice, listo, me está diciendo que lo que vengo haciendo por toda la existencia ahora ya no sirve. Pero es que decirlo así no es verdad, porque si no el ingenio no existiría, ni el año pasado no hubiese vendido lo que vendió y usaron pronósticos. Entonces, son sutilezas, pero al final no es que lo que uno está diciendo esté equivocado, no, sino es la comunicación. No se trata de que si estoy hablando con la verdad, no, se trata de qué es lo que el otro está recibiendo. Si tiene la antena doblada o si la tiene, sí, si la tiene en kilowatts, qué sé yo, ¿ya? O más O sea, bien, hay que lograr de dos maneras sí, que, o sea, vamos a partir de la base de que uno va y valida que tienen excedentes de inventario y que como consecuencia del excedente además tienen faltantes de stock. ¿Sí? Las dos cosas son malas. Validamos que eso lo tienen y tenemos que validar que nuestro interlocutor identifica eso como algo indeseable, que le gustaría mejorar. Si no logra eso, todas las demás conversaciones no tienen ningún sentido. invítale una cerveza, exactamente. Claro. Que en Pero realidad una es vez que validaste eso, no hay la que perder de exposición. vista ese objetivo. Perdón, Daniel. Sí, sí. No, que decía que era como que si ya usan pronóstico, como decía él, y la consecuencia inevitable es lo que estás diciendo. Van a tener mucho stock, van a tener mucho de lo que no necesitan y nada de lo que necesitan. Y Pero además es como palabra santa, ¿no? Porque viene el vendedor y te dice, voy a vender 1200 de tal cosa. Y entonces yo le digo, es como ir al casino y poner todo el capital de la empresa al número que dice que va a salir. Pero ¿por qué todo el capital? Porque Bueno, porque estamos... toda la empresa se Ujú. subordina a los números que dice ventas. Claro, Daniel, pero te hago otra pregunta. No abandonemos los pronósticos, sigamos usando los pronósticos, pero reduzcamos el tiempo entre reposiciones. Acortemos el tiempo de reposición. Por lo Sí. tanto, el pronóstico ahora es con mucho menos horizonte, ¿verdad? Por lo tanto, el pronóstico te tiene que dar un número mucho menor de reposición. Estamos mejor. Fijamos la frecuencia de reposición y reducimos ese tiempo. Y seguimos con los pronósticos. ¿Cuántos errores vamos a cometer ahora? Mucho menores, pero Mucho menos. la evidencia dice que vas a tener siempre una diferencia con trabajar contra reposición. No lo sé. Ahí, ¿sabes por qué te digo que no lo sé? Porque en la práctica preparen la hoguera para quemar al hereje de TOC. En la práctica el inventario es un pronóstico. Sí. El buffer. ¿Sí? El buffer es un pronóstico. Sí. ¿Y qué es lo que hacemos con el sistema de los colores? Cuando está demasiado en rojo aumenta, demasiado en verde disminuye. Corregirlo nada más por un mejor Estamos número. corrigiendo con el promedio móvil del último tiempo de reposición. Ujú. Pero lo que estás Que, planteando no es la práctica común. O sea, la gente lo que no, hace es eso un es en pronóstico teoría, mensual. en TOC, es lo que te estoy diciendo en TOC. Sí, pero O sí. sea, en el fondo, lo que te estoy diciendo es que el sistema de los de amortiguadores ajustados dinámicamente equivale a que en vez de tener el sistema ese automático, es todos los días Hacer el cálculo. uno hace el cálculo de cuánto tiene que Ujú. reponer basado en el pronóstico con una fórmula muy simple, que es
el promedio móvil del último tiempo de reproducción. Y eso es equivalente. Lo que pasa es que todos los días hacer el cálculo para hacer manualmente esa decisión es mucho, mucho más trabajoso, sobre todo si estamos hablando de 50.000 SKU. Mucho más trabajoso que si uno deja que eso funcione automático con el sistema de colores que ya está, que ya está probado, ya está funcionando. Pero lo que quiero decir es que no es que el pronóstico esté equivocado, es el problema. El problema es que están mirando en el lugar equivocado. No es el pronóstico el problema. El problema es el tiempo. Ahora, ¿por qué los tiempos son tan largos? Los tiempos son tan largos por la tendencia a hacer lotes que llevan, o sea, que salen de todas las fórmulas estas de EOQ, Economic Order Quantity, Economic Purchase Quantity, Economic Production Quantity, economic, lo que tú quieras quantity. Ese es el gran problema. Y nuevamente, es la contabilidad de costos, que es un cáncer. Pero también otra área de oportunidad es cuando... Perdón. Otra área de oportunidad es cuando te tomas que de forma que el pronóstico es siempre, ahora sí que es que lo toman como que es estable y como que no tiene fluctuaciones y como que nunca va a cambiar. A lo mejor no tiene fluctuaciones. Es que si tú tienes un consumo que es muy estable, Elena, da lo mismo lo que uno haga, probablemente no va a tener muchos problemas. Sin embargo, si no cambia la frecuencia, ¿sabes qué puedes tener problemas? Mira, tienes un consumo estable, pero tienes el sistema de mínimos y máximos, y si es súper estable, entonces no va a tener ningún problema. Pero con una pequeña variación que tenga, lo descuadra todo. A una cosa que tiene poca variación, pero con un poquito de variación que tenga, se compone. Y aquí es un fenómeno físico que yo no sé si lo conocen, pero pueden ir a mirar en YouTube el video del Tacoma Bridge, es el puente de Tacoma, en 1920 y algo. Empezó a vibrar con una brisa, empezó a vibrar el puente en su frecuencia natural y acopló con la brisa que venía con la misma frecuencia natural de vibración del puente, y se produjo lo que en física se llama el fenómeno de resonancia, y la amplitud tendió a infinito y el puente se cayó con una brisa, con los camiones que iban circulando arriba y todo para abajo. Se produce resonancia cuando uno sigue usando el sistema de mínimo máximo, porque la variación que tiene, bueno, en logística le llaman el efecto del latigazo. Del látigo, exacto. El látigo. Y que lo tratan de demostrar con el juego de la cerveza. De la cerveza. Pasó que una vez haciéndole un curso a una empresa que en Chile, estábamos en el sur y era multidisciplinario, y yo había hecho las sesiones de amortiguadores, de ajuste dinámico y de reposición por consumo y todo, y al día siguiente a las 9 de la mañana llega un consultor, y yo no tenía idea porque yo no tenía todo el programa, y dice: hoy día vamos a hacer el juego de la cerveza. Y a mí me sorprendió y dije: nos vamos a divertir. Y me senté al final de la sala, a las 2 horas, que habían terminado ya el juego y todo, y él estaba haciendo todos los cálculos, analizando los resultados, y no terminaba nunca. Y ya abandonó, lo tiró así como con rabia encima de la mesa, los papeles. Y dice: le tengo que decir que pasó una cosa que no me había pasado nunca en mi vida. Hicimos 3 grupos. Uno de los grupos sí
cometió todos los errores y con ese vamos a sacar los resultados. Pero los otros dos grupos sacaron resultados que son imposibles teóricamente. ¿Cómo pueden ser imposibles teóricamente si lo sacamos en la práctica? Pues yo callado, desde atrás riendo. Y entonces después de que empieza a explicar que nunca en su vida había visto ese nivel de rotación, nivel de servicio, las máximas utilidades que se habían logrado con el juego de la cerveza históricamente y todo, alguien le dijo, bueno, pero nosotros aplicamos teoría de restricciones, y el otro que sabía de teoría de restricciones, lo hubieran dicho antes, y se dio media vuelta y se fue. Me hicieron trampa. Gracioso. Bueno, ese es un juego que se usa para mostrar el efecto látigo, donde la demanda es idéntica. O sea, siempre 4 unidades por semana, siempre. Y los se lo podemos jugadores, encontrar en YouTube también. Yo nunca había oído ese juego de la cerveza. ¿Dónde lo puedo encontrar? eso está facilísimo de encontrar, Beer Game o juego de la En Sí, cerveza. YouTube. pone Beer Game y sale Stearman de MIT en un video haciendo el juego. Ok. Y otros 10.000 videos más. Sí, Así. todos los que quiera, mucha gente replicando el juego de la cerveza. Bueno, a mí ¿Queda tiempo como para ver? queda el un segundo? minuto. Ah, Sí, bueno, habla, te no, los dejo cuéntalo, para cuéntalo. pensar. Yo lo Te lo dejo remato para rápido. pensar. Esta persona dice que la limitación de teoría de restricciones es que acepta la variabilidad como un hecho y lo compensa. A ver, a mí me pasó algo que en algún momento se los conté, pero se los cuento lo que pasó era en una línea de ensamble, teníamos un film esos film termocontraíbles, Ujú. que al final lo que pasaba es por un hornito, y bueno, tenía un rollo arriba, Sí, que cada media hora, 45 minutos se acababa, y entonces había que parar la línea para cambiar el rollo. Entonces yo le dije al supervisor, ¿por qué no te buscas una forma de que nunca pare? Y me dice, no, total tengo buffer adelante y después lo compenso. Como que no buscaba la mejora, simplemente porque había algo que le permitía no mejorar. O sea, eso es como que, ¿qué indicador tenemos que usar con la gente de planta para que trate de bajar los buffers? Porque siempre es plata parada, es dinero que está sí. Bueno, ese guardado. es tema para otro Para otro, jueves, pero lo que se mi llama respuesta PUGI. rápida es nuevamente esa persona no tiene idea de lo que está hablando. Sí. Así, simple. ¿Por qué? Porque hay una cosa que Eli siempre dijo. Una vez que uno implementa DBR o tambor amortiguador cuerda, uno tiene que implementar lo que él llamaba buffer management, que es parte del PUGI. Y si uno no pone el PUGI, se queda estancado. Entonces el PUGI se llama proceso de mejora continua. Por definición, al hacer proceso de mejora continua, uno reta el lead time, y al retar el lead time, reta el WIP, y al retar el WIP, reta el tamaño de los amortiguadores. Ese es el único comentario. Por lo tanto, cuando uno reta eso y tiene mejor flujo, la variabilidad disminuye. No hay de otro. Pero de hecho es razonable lo que dice ese operador. Dice, si total, después compenso. No, eso sí. El operador no. Y Yo ahora, estoy en mirándolo contra al sistema como un todo, de. cuando uno mete el PUGI y va detectando cuáles son los lugares donde puedes Fuentes tener de variabilidad. la siguiente oportunidad, entonces va disparando 1 o 2 proyectos de mejora por vez, Exactamente. no 400. Sí. Y digo 400 pues fue el número de proyectos de mejora que mataron en la planta de... Sí. Y en el último, China. el último comentario es que lo que pasa es que la gente nuevamente a veces entiende literalmente o limita las cosas a lo que escucha y no profundiza un poco más. Desde el punto de vista que Eli cuando hablaba de TOC, hablaba de que la variabilidad era un elemento de la naturaleza, ¿sí? Y que llega un momento que por más que tú quieras, la variabilidad siempre va a existir. Y no solo eso, decía, ¿cuál es la causa fundamental del desempeño que tenemos? No es la variabilidad existe. La causa fundamental es las decisiones que tomamos
cómo administrar los recursos. Entonces se va contra eso, donde está el chunk, el pedazo más grande de oportunidad. Pero una vez que ya uno tiene dominado eso, ¿ahora qué? Pues vamos a ir buscando la fuente de variabilidad que tiene que ver igual con nuestras decisiones de cómo manejamos los recursos, cómo los sincronizamos. ¿Ya? Eso. Fantástico. Y con eso podemos cerrar por hoy. Les deseo una excelente semana y nos veremos el próximo jueves. Un gran abrazo. Gracias por la pregunta, Daniel. Cuídense. Chao, muchachos.